Imagina estar leyendo un documento histórico antiguo, un texto con una secuencia lógica súper ordenada. Ya sabes, genealogías, batallas, reyes que suben al poder, profetas que dan su mensaje, y luego alguien muere y ahí termina la historia. Es una estructura súper limpia. Pero de repente llegas a la última página de uno de estos textos y sin previo aviso, zombies, literales muertos saliendo de sus tumbas y caminando por la ciudad. Sí, es una imagen que choca por completo con el tono de todo lo que leíste antes. Es un cambio drástico. Y, sin embargo, es exactamente el problema que enfrentamos en uno de los textos más famosos de la antigüedad. Así es. Cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento, específicamente el final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, sabe que de repente esa estructura limpia se rompe en 1000 pedazos. Parten y, casi como si fuera una escena eliminada de una película de ciencia ficción, el texto dice que las tumbas se abren y muchos santos que habían muerto resucitan y aparecen en la ciudad. Es desconcertante por decirlo menos. Es un pasaje monumental y, digo, para ser completamente honestos, es el absoluto dolor de cabeza de muchísimos académicos. Claro, nadie sabe qué hacer con eso. Exacto. Durante siglos, la tendencia general ha sido simplemente saltarse esos dos versículos, porque, pues, rompen todos los esquemas teológicos tradicionales. Es esa escena extraña que la mayoría de los análisis prefieren ignorar. Pero, precisamente por eso estamos aquí en esta exploración a fondo. Vamos a tomar todo este material de investigación, o sea, montañas de fuentes exegéticas, pergaminos antiguos, y vamos a entender qué está pasando realmente debajo de la superficie de ese texto. Y la meta de nuestro análisis de hoy es vital. No estamos hablando de un cuento de terror para asustar niños, ni de una simple metáfora poética, como algunos sugieren. El material de estudio denomina a este evento la anatomía de un milagro oculto. Suena a título de película de misterio, la verdad. Lo sé, pero es muy preciso. Nuestro objetivo es diseccionar estos textos, pero no con herramientas modernas, sino utilizando la literatura del Segundo Templo, la topografía espiritual de la época y filología pura para revelar algo enorme. Ajá. No es una anécdota suelta en Jerusalén, no. Es una operación cósmica monumental que cambia por completo la forma de entender la vida, la muerte y el orden del universo en esa cosmovisión. Ok, vamos a desempacar esto. Para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que abordar el primer gran tropiezo lógico que cualquiera encuentra al leer el relato de Mateo. Hay un problema evidente con el reloj y el calendario. Sí, la cronología es muy extraña a primera vista. Resulta que el texto genera una anomalía cronológica muy particular, una verdadera paradoja de 3 días. Según Mateo, las tumbas se abren el viernes, justo en el momento del terremoto que coincide con la muerte en la cruz. Pero, y aquí está el detalle que a cualquiera le hace arquear la ceja, el texto especifica que los santos no salen de esas tumbas hasta después de la resurrección de Jesús. Que sería hasta el domingo. O sea, hasta el domingo. Es una locura. Haz de cuenta que estamos hablando de una prisión de máxima seguridad, algo tipo Alcatraz. De pronto, el viernes por la tarde hay un terremoto masivo que rompe todas las cerraduras, apaga los sistemas eléctricos y las puertas de la celda se abren de par en par. Y los prisioneros ya tienen el camino libre. Exacto. La libertad está ahí a un paso, pero por alguna razón completamente ilógica, los prisioneros simplemente se quedan sentados en sus camas. Juegan a las cartas, platican, esperan todo el viernes en la noche, se quedan ahí todo el sábado y recién el domingo por la mañana deciden salir caminando. Es una excelente analogía. La pregunta obligada para quien lee esto es ¿por qué esperar? Porque alguien no saldría corriendo en el milisegundo en que se abre la puerta de la tumba. Es la pregunta central, y la respuesta nos lleva directamente a entender el calendario de las primicias, que es un concepto fundamental en la cultura hebrea y que rige todo este pasaje. A ver, explícanos eso. Pues resulta que el reloj de Mateo no estaba roto, ni los santos estaban confundidos. De hecho, estaban siguiendo un calendario ritual perfecto. Lo que ocurrió el viernes, con el terremoto y el velo del templo rasgado, fue la apertura legal de los sepulcros. El precio, o digamos la deuda, fue pagada en la cruz, y por lo tanto, las puertas se abrieron con total legalidad. O sea, fue como si el juez firmara la orden de liberación el viernes, pero administrativamente todavía no podían dejar el edificio. Exacto. Es una cuestión legal y administrativa, porque el sábado era un día de reposo.
el Shabbat. Era un día de estricto reposo incluso en la tumba. Pero aquí hay que aclarar algo crucial. Dime. Mientras en la superficie del mundo parecía que el sábado era un día de silencio y derrota, en el mundo espiritual estaba ocurriendo el descenso del Mesías a las profundidades. Ah, el famoso descenso a los infiernos del credo. Así es. El apóstol Pedro alude a esto en 1 de Pedro 3:19, detallando que Jesús descendió y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego llega el domingo. El domingo no es un día cualquiera en este contexto agrario y religioso. Es la fiesta de las primicias. El Omer Reshid, si no me equivoco con el término hebreo, ¿no? Ese mero. Según la ley del Antiguo Testamento en Levítico, ese domingo específico era el momento exacto y ordenado por Dios para presentar los primeros frutos de la cosecha ante el templo. Por lo tanto, el domingo marca la resurrección de la cabeza, que es Jesús, e inmediatamente después la resurrección de las primicias, que son estos santos de Mateo 27. Qué impresionante. Tenían que esperar pacientemente al domingo porque, cósmica y legalmente, no podían adelantarse al calendario profético de la cosecha. La cabeza sale primero, luego el resto del cuerpo. Tiene muchísimo sentido cuando lo ves desde esa óptica legal y del calendario judío. La prisión se abre el viernes porque el pago se hizo ese día, pero la ceremonia oficial de liberación, el desfile de victoria, por así decirlo, era el domingo. Exactamente. Ahora, mencionaste algo de pasada que me parece gigantesco y no quiero que se nos escape. Hablaste del descenso a las profundidades el sábado. Ajá, así es. Si Jesús bajó al inframundo durante esa pausa para encontrarse con estos santos, ¿cómo era exactamente ese lugar? Porque, siendo sinceros, cuando uno piensa en el inframundo, la imagen que viene a la mente es un abismo de fuego genérico, o puro caos y oscuridad, estilo caricatura. Claro, y ese es un error muy común, influenciado por siglos de arte medieval y cultura popular. La investigación de nuestras fuentes revela que el inframundo, según la cosmovisión del primer siglo, tenía una geografía sumamente estructurada. ¿Estructurada? Sí, utilizando literatura clave del Segundo Templo, específicamente un texto antiguo llamado Primera de Enoc 22, entendemos que el Seol o el Hades en griego no era simplemente una fosa común oscura y desorganizada. Poseía zonas claramente diferenciadas, literalmente tenía una cartografía. A ver, espérame un momento. Un mapa del inframundo. Cuando escuchamos eso, la mente moderna se va directo a Hércules, a cruzar el río Estigia con Caronte y al perro de 3 cabezas. Sí, al mito de Cerbero. Exacto. Necesitamos aclarar algo para quien nos escucha. No estamos metiendo mitología griega a la fuerza en un texto judío-cristiano. Realmente los judíos de esa época creían que el más allá estaba dividido por zonas. Absolutamente. Y es una distinción vital. No es mitología griega. Era la topografía espiritual aceptada y enseñada por los rabinos y estaba presente en las escrituras antiguas. Lo fascinante aquí es cómo estaban divididos estos compartimentos. Estaban separados por abismos intransitables, casi como un gran complejo subterráneo con diferentes niveles de seguridad y confort. ¡Qué locura! Las fuentes nos detallan al menos 3 áreas principales. Primero, tenemos el seno de Abraham. Este era un lugar de reposo, un área pacífica e iluminada destinada exclusivamente a los justos que habían muerto confiando en las promesas de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Entiendo. Una especie de sala de espera VIP para los creyentes, antes de que el cielo estuviera formalmente abierto. Una excelente analogía. Estaban a salvo, pero seguían esperando. En contraste extremo estaba el Tártaro o Abadón. Ese sí suena aterrador. Lo era. Esta era la prisión oscura, el nivel de máxima seguridad absoluta, reservado específicamente para los ángeles caídos de la antigüedad y los espíritus rebeldes más peligrosos. Y luego, las fuentes apuntan a un tercer compartimiento muy particular, la cisterna seca. Cisterna seca. Sí, esta era una zona de retención específica mencionada en profecías como Zacarías 9:11, destinada a aquellos prisioneros que tenían la promesa de ser rescatados por la sangre del pacto. El término cisterna seca suena como a un pozo abandonado donde te tiran y se olvidan de ti, tipo una celda de aislamiento. ¿Por qué seca? Porque en la cosmovisión antigua, el agua representa la vida, el espíritu.
Estar en una cisterna seca significa estar en un estado de preservación, pero sin la plenitud de la vida divina. Estaban legalmente retenidos allí porque, aunque eran justos, el sacrificio definitivo que lavaba sus pecados aún no había ocurrido históricamente. Necesitaban que alguien bajara con la llave correcta. ¡Wow! Esto cambia por completo la perspectiva de lo que pasó ese fin de semana. Si las almas de los profetas y justos del Antiguo Testamento estaban ahí, en el seno de Abraham y en la cisterna seca, y Jesús bajó exactamente a esas coordenadas el sábado, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió algo monumental. Porque, si seguimos la lógica de la prisión, no suena a una visita de cortesía dominical para llevarles galletas a los presos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Incursión táctica en territorio enemigo. Las fuentes lo denominan el gran saqueo del infierno. El gran saqueo del infierno. Me encanta el término. Es buenísimo. Al descender a esas partes bajas de la tierra, la misión del Mesías era ejecutar una orden de liberación y reclamar lo que le pertenecía legalmente. El apóstol Pablo lo describe magistralmente en Efesios 4:8, cuando dice que subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad. Es un lenguaje puramente militar de un general conquistador. Como alguien que entra pateando puertas. Literalmente, Jesús no solo rompió las cerraduras, entró y reclamó un botín de almas que llevaban milenios esperando su redención. Hay una cita en el material de estudio que resume el impacto de esto maravillosamente. Dice: la muerte de Jesús no solo rompió el velo del templo físico en la tierra, sino que vació legalmente el compartimento de los justos en el Seol. ¿Vació legalmente el compartimento de los justos? Es una imagen poderosísima. El Seol quedó en bancarrota de almas justas. Así es, quedó vacío. Pero, a ver, esto me lleva a una pregunta que sinceramente no me cuadra, y que es común preguntarse al analizar esto. Digamos que salen de la tumba el domingo por la mañana en Jerusalén. ¿Y luego qué? ¿A qué te refieres? Pues fueron a tocar a las puertas de sus tataranietos, volvieron a sus casas, retomaron sus trabajos de carpinteros o pastores, vivieron unos 15 años más y luego volvieron a envejecer, enfermarse y morir, como le pasó a Lázaro. La respuesta a eso es un rotundo y categórico no. Y es súper vital hacer esa distinción porque confundirlo cambia toda la teología del evento. Claro, porque Lázaro sí volvió a morir. Exacto. Lázaro, el amigo de Jesús, experimentó una reanimación temporal, volvió a su cuerpo mortal y eventualmente volvió a fallecer. Estos santos de Mateo 27 experimentaron algo infinitamente superior. Las fuentes introducen un término técnico, una especie de fórmula matemática teológica para explicarlo: la predención. Espera, pausa obligada. Predención. ¿Qué significa eso? Suena a un término legal o financiero rarísimo que te acabas de inventar. Y lo desarmamos. La fórmula dice que la predención total es igual a la resurrección de la cabeza más las primicias. Se refiere a una redención anticipada y total antes de la resurrección general del fin de los tiempos. O sea, ya el paquete completo. Exacto. Estos resucitados de Mateo no volvieron a cuerpos mortales, fueron transformados, recibieron cuerpos glorificados e inmortales, y junto con Cristo en su ascensión fueron trasladados directamente al tercer cielo. Fueron la ofrenda mecida ante Dios, las primicias, que demostraban que la cosecha final sobre la muerte era una garantía. Nunca, jamás volvieron a morir. Ok, sigo tu lógica. Cuerpos glorificados, ofrenda mecida, se van al tercer cielo. Pero aquí es donde te tengo que empujar un poco, porque el texto de Mateo dice explícitamente, con todas sus letras, que tras salir de los sepulcros, estos santos entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ajá, ese es el verso exacto. Entonces, si me dices que se fueron al cielo en cuerpos glorificados, porque el texto dice que andaban caminando por las calles de la Jerusalén física, ¿de seguro espantando a los comerciantes locales del mercado? Es una duda súper válida. Esa es la aparente contradicción que hace que muchos tropiecen, y es exactamente lo que resuelve la fase final de nuestra investigación, utilizando algo llamado la distinción exegética. Para entenderlo, hay que ver cómo todo el Nuevo Testamento clasifica las geografías espirituales, no con hojas de Google Maps o de mapas físicos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo definimos santa ciudad? Tenemos que recordar que los autores bíblicos tenían una visión muy crítica de la Jerusalén terrenal en ese momento.
El libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 11 es durísimo con la ciudad física de Medio Oriente. Sí, recuerdo que le da unos nombres fuertes. De hecho, la llama espiritualmente Egipto y Sodoma, por haber crucificado al Señor. Ya no era considerada santa. En contraste absoluto, Hebreos 12:22 habla de la Jerusalén celestial y la llama la verdadera ciudad santa. Oh, ya veo por dónde vas. La tesis académica demuestra de manera contundente, cruzando referencias, que los santos resucitados de Mateo no regresaron a caminar por los mercados polvorientos de la Jerusalén física. Ellos ascendieron con el Mesías y entraron triunfalmente en la Jerusalén de Rima. Esa es la santa ciudad a la que se refiere Mateo. Se aparecieron a muchos en el ámbito espiritual como una nube de testigos. ¿Qué cambio de lente tan drástico? Al leer Santa Ciudad, nuestra mente moderna inmediatamente piensa en códigos postales, en calles físicas y fronteras políticas en la Tierra. Pero Mateo estaba hablando con categorías cósmicas. Entraron en la capital del cielo. Exactamente. Se saltaron la ciudad terrenal por completo. Y tengo entendido que esta revelación nos lleva al punto culminante de la investigación, conectando la filología, o sea, el estudio del origen de las palabras, de una manera asombrosa. Mencionamos antes el término hebreo de la fiesta de las primicias, el Omer Reshid. Así es. Si analizamos la raíz de esa palabra, Reshid, que encontramos originalmente en Levítico 23, designa a la ofrenda mecida. La primera cosecha. Exacto, es lo más selecto, los primeros granos del campo que se presentan ante Dios para consagrar el resto de la cosecha. Ahora, cuando los traductores antiguos pasaron ese concepto del hebreo al griego en la Septuaginta. Que, para quien no tenga un diccionario teológico a la mano en este momento, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento que usaban en tiempos de Jesús, ¿cierto? Correcto, es esa misma traducción. Cuando los eruditos tradujeron Omer Reshid al griego, utilizaron la palabra apargé. Ese es el término técnico y equivalente exacto para primicias en el mundo griego. Ahora, si conectamos esto con el panorama general de la Biblia, nos encontramos con una de las revelaciones más impactantes del Nuevo Testamento. Este es el momento en que las piezas del inicio del rompecabezas encajan perfectamente con la última pieza de la caja, ¿verdad? Totalmente. Si saltamos hasta el final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 aparece un grupo muy misterioso del que los teólogos han debatido durante siglos, los famosos 144,000. Uf, sí, ese grupo siempre genera debate. Todo mundo tiene una teoría de quiénes son. Claro, muchos se preguntan quiénes son, de dónde salieron, si son del futuro. Y el texto griego original los identifica explícitamente utilizando esa misma palabra clave, la aparge. Los llama literalmente las primicias compradas para Dios. A ver. Espera un momento. El estudio nos está sugiriendo que ese extraño grupo de santos resucitados en Mateo 27 y el misterioso grupo de los 144,000 en el Apocalipsis, que todo mundo asume que es gente del futuro, ¿son en realidad la misma entidad? La evidencia del análisis de identidad unificada que proveen las fuentes apunta fuertemente a que sí lo son. No es una suposición al aire o una locura inventada. Si revisamos los criterios de identidad en la tabla del estudio, la correspondencia es milimétrica. A ver, revisemos juntos la tabla. Primero, la ubicación geográfica. Bueno, los santos de Mateo, como acabamos de establecer hace un minuto, entran en la ciudad santa celestial. Y si recuerdo bien el texto, los 144,000 de Apocalipsis están exactamente allí, descritos de pie en el monte Sión celestial junto al Cordero. Así que ubicación comprobada. Perfecto. Segundo, el término técnico que los define. Ambos grupos son categorizados teológicamente por el concepto de Omer Reshid en hebreo o apargeche en griego. Son indiscutiblemente las primicias de la resurrección. ¡Guau! Tercero, y esto me parece fascinante, su origen. Mateo describe a estos santos como personas que fueron redimidas físicamente de la muerte, rescatadas o compradas de esa cisterna seca en el Seol que platicamos. Y Apocalipsis describe a los 144,000 textualmente como aquellos que fueron comprados de entre los hombres, redimidos de la tierra. Origen, también comprobado. Es increíble cómo encaja. Y finalmente, el criterio de su relación con el Mesías.
La resurrección de los santos de Mateo estuvo completamente subordinada a los movimientos de Cristo. O sea, sufrieron la paradoja de los 3 días esperando pacientemente en sus sepulcros abiertos el viernes a que Él resucitara el domingo para poder salir tras Él. Fieles hasta en la muerte. Exacto. Y en Apocalipsis, ¿cuál es la característica principal que define a los 144,000? Que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es una lealtad absoluta y un seguimiento continuo que comenzó literalmente en aquel histórico domingo de resurrección saliendo de la tumba detrás de él y se proyecta ininterrumpidamente hacia la eternidad en el cielo. Simplemente una genialidad exegética. Te vuela la cabeza. Lo que comenzamos viendo hace unos minutos como un pequeño detalle confuso, un texto que parecía fuera de lugar, una historia casi de zombies metida con calzador en el Evangelio de Mateo, resulta ser la pieza arquitectónica central que sostiene toda la estructura bíblica. Es la piedra angular de ese relato. Es el hilo conductor invisible que une las antiguas leyes agrícolas del libro de Levítico, el intrincado diseño de seguridad del inframundo judío, la precisión cronológica perfecta del fin de semana de la cruz, la operación de rescate táctico más grande de la historia en el Seol, y culmina dándole identidad a uno de los misterios más debatidos del libro de Apocalipsis. Realmente nos demuestra que para los autores de estos textos no había palabras de relleno. Cada término, cada día de espera, todo está tejido con una precisión que asombra. Es un nivel de coherencia que exige mucho respeto por el texto original, más allá de si uno lo lee con una lupa meramente académica o desde una perspectiva religiosa. Todo cuadra perfecto. Pero también, al armar este enorme panorama sobre la topografía espiritual y la inmensa obra completada en ese fin de semana histórico, esto plantea una pregunta importante. Algo que sacude un poco nuestra comprensión del más allá en la actualidad. A ver, suéltala. Ya me dejaste pensando en prisiones subterráneas y calendarios cósmicos. Una duda más no hace daño. Pues mira, si consideramos como cierta la premisa central de esta investigación, que el sacrificio del Mesías vació legalmente el compartimento de los justos en el Seol de forma permanente, llevándose el botín al cielo, ¿qué pasa con el ecosistema espiritual el día de hoy? ¿A qué te refieres con el ecosistema de hoy? Es decir, si una persona justa fallece hoy en día, siglos después de aquel evento en Jerusalén, esa alma se salta por completo el inframundo. Dado que la cisterna seca y el seno de Abraham ya fueron vaciados y sus puertas rotas en esa gran operación de rescate del siglo I, significa que hoy el acceso es un vuelo directo y sin escalas a esa Jerusalén celestial. ¡Órale! Es una implicación que replantea todo sobre cómo entendemos la muerte y la geografía de lo que aguarda al otro lado hoy en día. ¡Qué tremenda interrogante para llevarnos de este análisis! Es de locos pensar que el mapa mismo del inframundo tuvo que ser reescrito aquel domingo por la mañana, dejando salas de espera vacías para siempre. Con esa imagen poderosa de una prisión cósmica con las cerraduras rotas y prisioneros convertidos en primicias, nos despedimos por hoy. Ha sido una inmersión absolutamente reveladora. A quien nos acompaña del otro lado en esta exploración, le animamos a seguir escarbando, cuestionando las aparentes contradicciones y descubriendo estos misterios enormes que, increíblemente, siempre han estado ahí, escondidos a plena vista entre las letras de los textos antiguos. Hasta la próxima exploración a fondo.